Buenas noches a todos. Estamos continuando con el tema de lo fundamental a destruir. Este ya sería el último día, el tercer punto que nos quedaban. Bueno, son varios puntos los que nos quedaban. El tema está bastante amplio, como nos hemos ido dando cuenta. Si vemos, es un trabajo bastante arduo, el de la psicología. Bueno, nos habíamos dado la imitación, impaciencia, intolerancia, la competencia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente slide. Y los que no hayan visto los anteriores videos en internet los pueden ver, y bueno, los que estamos aquí pues obviamente hemos seguido las clases. Bien, son varios puntos y no menos importantes que los anteriores, y cuando hablamos en psicología de un trabajo en el que tenemos que disolver con una finalidad básica, es ir poco a poco encontrando nuestro estado interior de tranquilidad. En muchas ocasiones, y lo hemos dicho, la felicidad no es un evento exterior, la felicidad es un estado interior. Y como bien sabemos dentro de la psicología gnóstica, y esto siempre lo hemos repetido, nuestro interior es el reflejo de lo exterior. Si nosotros no somos felices en el mundo, es porque hay una infelicidad dentro de nosotros. Queremos buscar que el mundo esté en paz, busquemos primero nuestra paz interior. Y eso es lo que a veces nos cuesta, y a todos nos cuesta, debido a lo que en muchas circunstancias llamamos a esos sucesos, los eventos, la vida misma, nos da las oportunidades en las que, aun cuando éstas pudieran ser adversas a nosotros, para ese descubrimiento, para ese cambio interior. Eso es lo que la gnosis, eso es lo que la psicología gnóstica nos dicta, nos enseña. Buscando adentro, encontraremos las soluciones para un mejor mundo que vivimos hacia afuera. Esto es fundamental. No podríamos escapar de los problemas del mundo, ni podríamos escapar de muchas cosas que suceden si no miramos hacia adentro. Esto es algo que necesitamos meditar, ¿no? Veamos algunos de los aspectos, justo que estamos hablando de enfrentarse al diario vivir, la ley de la menor resistencia. La ley de la menor resistencia podría estar muy asociado a lo que es a la pereza, ¿no? Buscamos siempre hacer el menor esfuerzo, sacando el mejor provecho. Aparentemente podría ser algo bueno, ¿no? En cierto nivel de trabajo tendríamos que decir, en el aspecto positivo, con el menor esfuerzo lograr el máximo resultado. Esto aparentemente parecería muy positivo, pero cuando es llevado hacia el egoísmo personal, significa trabajando menos y haciendo trabajar a los demás, obteniendo yo más para mí, traducido en esto, ¿no? Comentarles que es triste que la situación, por ejemplo, ahora que está pasando en España, nos comentaban el día de hoy que hablábamos con algunos familiares, que incluso en España estaban teniendo hasta superávit el gobierno, ¿no? Y resulta ser que de la noche a la mañana viene la crisis, la gente se queda sin empleo, y uno se pregunta por qué pasan estas cosas. Bueno, en estas cosas suceden por la ley de la menor resistencia, porque hay cierto nivel de personas que buscan con el menor esfuerzo, a costa de los demás, sacar el máximo provecho. Esto provoca, es obvio, crisis mundiales, crisis económicas, por ese desequilibrio en donde de repente grupos financieros, bancos, otorgan créditos, que es lo que en la economía se ha visto desde Estados Unidos, créditos que no son demasiado buenos, pero que les dan beneficio a cierto tipo de entidades para lograr, aunque caiga la economía, luego recuperar ellos ese dinero de las
de las partes sociales o económicas y entran precisamente en crisis y la gran mayoría de un país económicamente se ve sumida dentro de una bancarrota, ¿no? Eso es porque precisamente nosotros buscamos la ley de la menor resistencia, que significa la ley del menor esfuerzo a costa de los demás. Entonces esto se ve en pequeño y esto se ve en grande. Lo vemos en grande en las economías, en los gobiernos, en la política, no importa el país, no importa si es de derechas o de izquierdas o del centro. Mientras haya ego dentro de nosotros mismos, y eso es lo más triste, mientras viva en nosotros los egos, cuando viva en nosotros los egos, esto es el problema, ¿no? Entonces nosotros necesitamos la ley del máximo esfuerzo, no la del mínimo esfuerzo. Esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces veamos que en muchas ocasiones a nosotros nos sucede que con la ley de la menor resistencia se busca justamente pues lo que es más fácil para nosotros, lo que es más conveniente. También la podríamos traducir como la pereza dentro de cada uno de nosotros. La pereza cuando nos dejamos llevar por la inercia, cuando nos dejamos llevar justamente por el no hacer muchas cosas que sabemos que tenemos que hacer, de repente un padre de familia que se pueda volver irresponsable con sus hijos o con su esposa y pues no hace nada, ¿no? Y vive, pues dice, pues mejor que trabaje mi esposa y aun cuando la esposa tiene que cuidar a los hijos en muchas ocasiones, se tiene que ir a trabajar y esa ley el menor esfuerzo y la menor resistencia dentro de nosotros provoca justamente esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que buscar es el máximo esfuerzo para trascender nuestros estados interiores, el máximo esfuerzo, como estábamos al principio de la conferencia, estábamos diciendo, para cambiar cuando el mundo, en los eventos que nos suceden, situaciones, dificultades que vemos que se pueden dar a nuestro alrededor o en nuestra propia vida, tenemos que aplicar ese máximo esfuerzo para lograr vencer justamente esos estados interiores que son los que causan las circunstancias, los problemas que nos rodean. Algo que a veces nunca nos damos cuenta y creemos que las cosas que se suceden son causas externas, porque nos vino alguien a gritar, porque alguien de repente nos vino a molestar, y no hemos caído en cuenta que aquellas cosas que suceden en el diario vivir, como decía el mismo maestro Samael, la vida misma es el propio gimnasio de aquel que busca un cambio interior, pero no sin un porqué ni una causa que se traza a través de la vida misma de lo que uno atrae. Quizás algunos dirán, esto es parecido a la ley de la atracción, ¿no? Bueno, la ley de la atracción no necesariamente es esto que estamos hablando, pero sí aquello que uno es, atrae. El que toma mucho alcohol atraerá circunstancias relacionadas al alcohol y a las borracheras. El que gusta de los vicios atraerá muchas circunstancias relacionadas a los vicios. Aquel que gusta de tomar lo ajeno atraerá también circunstancias relacionadas a ese mundo de la delincuencia o de los robos, etcétera, etcétera, sea en esta vida o en otras existencias que hayamos tenido recurrencias relacionadas a esto. Entonces nosotros tenemos que, con la ley de la menor resistencia, buscar hacer el máximo esfuerzo para vencer esa pereza, esa negligencia muchas veces que tenemos a un trabajo interior, porque la vida nos arrastra, porque nos lleva a un ritmo.
si queremos realmente un cambio, si queremos que nuestra vida mejore, si queremos que encontrar esa felicidad, tenemos que empezar a lograrla dentro de nosotros, con este cambio, con ese esfuerzo interior, venciendo justamente la pereza, la negligencia, la falta de amor a este trabajo psicológico, para encontrar un bienestar interior y que se refleja, por lo mismo, se reflejará en una mejor vida a nuestro alrededor. Que es cierto que tenemos mucho a veces que pagar, que no siempre la vida nos va a sonreír, a pesar de que estamos trabajando sobre sí mismo, porque es claro que todos tenemos muchas deudas. Solo es, como vuelvo y repito, que decía el maestro Samael, tomar la vida como un excelente gimnasio para el autodescubrimiento de aquello que necesitamos cambiar. Y un día podremos darnos cuenta que ese problema que tuvimos, que esa circunstancia viene arraigada de repente a egos de uno mismo que están relacionados a cosas de la vida misma, del carácter personal de uno e incluso de otras vidas pasadas que uno arrastra. Entonces uno medita sobre el defecto, uno descubre qué defecto es el que nos está perjudicando o ocasionó un conflicto con alguien en el mundo de relaciones humanas. Inmediatamente viene la reflexión de que son recurrencias en muchos casos. Pedimos a nuestra Madre Divina un trabajo psicológico, los que son casados en la alquimia, los solteros con sus pranayamas, esa energía que nos ayude a destruir nuestras deudas kármicas. Y es claro, necesitamos luego aplicar un factor que se llama amor por nuestros semejantes para poder también pagar. Si yo pido a Dios que me ayude, yo tengo que también con el ejemplo ayudar. Es como una transacción. Yo puedo decir, Dios mío, dame dinero, dame felicidad. ¿Para qué? A veces uno dice, dame felicidad o dame tranquilidad, o dame dinero para gastarlo más en los vicios, en una vida llena de errores en muchos de los casos. Quizás para algunos no sean errores vivir así. Bueno, nosotros buscamos, podríamos decirlo, liberarnos de los aspectos materiales que vuelven inválida el alma dentro de un cuerpo, al punto que puede llegar casi a desaparecer el alma dentro, o la conciencia dentro de nosotros, y volvernos como puros seres mecánicos, o como también se dicen, como puras fundas de vacías, que ya no tenemos nada. Esos son en los peores casos de gente muy, se dice, desalmados, ¿no? Podemos llegar a esto, ¿no? Nosotros buscamos rescatar el alma, y para rescatar el alma hay que extraer de lo que hay en este mundo material, del cual tenemos que aprender, no podemos escaparnos de él, sacar el alma y regresar del lugar de donde venimos. Bien, de esto hay mucho, se podría hablar tanto, incluso nos iríamos mucho de todo esto, ¿no? Incluso, bueno, de esto, de la ley de la menor resistencia, hay que hacer la ley del máximo esfuerzo para no caer en esa pereza. Podríamos hablar muchísimo, ¿no? Cuántas veces a uno no se da cuenta que precisamente por ello, en muchos casos uno cae en muchos errores, porque nunca prestó atención, nos dejamos llevar por el menor esfuerzo, la menor resistencia a hacer las cosas, ¿no? Esto es importante. Y bien, pasemos al siguiente punto. No sé si entre los puntos que vamos hablando, los que están en internet o ustedes mismos quieren hacer alguna observación, comentario, pregunta, pues adelante, ¿no? Casi que se desprende del primero el segundo, la indecisión. La indecisión parece algo difícil, ¿no?
incluso de definirlo, pero la indecisión también cuánto daño nos hace cuando nos quedamos ni pintos ni Valdemoro, ¿no? Se dice ni una cosa ni la otra, es que quiero pero no puedo, puedo pero no hago. Proyectista, se dice que a veces me recordaban por ahí que ciertos signos del zodiaco son muy proyectistas, ¿no? Y uno mismo se da cuenta que realmente es así, la indecisión de tener muchos proyectos, de ver muchas cosas, pero a la hora de los hechos, esa indecisión nos frustra y nunca terminamos de hacer las cosas por esa misma indecisión sobre las que queremos. Es que me equivocaré, si lo hago es que no lo haré, y la indecisión al final de cuentas es como un miedo a equivocarnos. Observen esto. El miedo a equivocarnos en muchos de los casos son por temores, fragilidad humana, el temor también al error, al que dirán, temor al fracaso, y en el fondo el ego, los aspectos negativos, psicológicos dentro de cada uno de nosotros, se alimentan y a través de la indecisión, cosas que podríamos hacer maravillosas no las realizamos. Digamos que vamos a ver, en muchos casos vamos a equivocarnos y en otros muchos podemos también hacer grandes cosas. Ahora sí que, como dicen los anuncios o comerciales, el que nada debe, nada tiene. Ahora sí que el que no se arriesga en muchos aspectos, quizás a lo mejor no es una comparación muy correcta, pero bueno, el decir el que si tú nunca te arriesgas a comprar algo, a tener algo para un bienestar, etcétera, bueno, pues el que nada debe, nada tiene. Es un poco chistoso, pero psicológicamente podríamos decir el que nada nunca se arriesga a hacer sobre sí mismo, nunca logra tampoco un desarrollo ni para una cosa ni para la otra. Esto de la indecisión quedaría muy bien con las palabras del mismo Jesús el Cristo cuando dice: sed fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces es también una enseñanza fuerte, ¿no? Seamos decididos en la vida, emprendedores, ¿no? ¿Sí? ¿Qué causa o da vida a la indecisión? Bueno, lo estábamos diciendo, algunos de los aspectos. ¿Qué causa o da vida a la indecisión? Estábamos mencionando los temores, miedo al fracaso, a veces miedo al que dirán de otras personas. Esa indecisión viene con esa raíz, ¿no? De no tomo la decisión, a veces decir, pues alguien que está estudiando la gnosis, digo, yo quiero ser profesor gnóstico, misionero, pero su indecisión nunca lo deja salir por el que dirán, por el miedo a la vida, por el miedo al no tener dinero, y entonces nunca se decide. O si por último te decides a vivir la vida y a tener dinero y luchar por tener dinero, pues esa es tu decisión, pero decide algo. Porque si te quedas queriendo la gnosis, pero no, haciendo la gnosis, pero que no, es como hasta una tortura mental. O sea, y la gnosis es para liberarse, la gnosis es para ir hacia adelante, revolución. Necesitamos un cambio real. Y el que no quiera cambiar, que no cambie. Porque todos tenemos la decisión, tanto hacer lo bueno como lo malo, esa es la decisión de cada uno. Ya lo que a nivel personal yo les diría o les recomendaría es otra cosa. Obviamente, ¿para qué queremos luego pasar por los procesos tan dolorosos y largos y terribles de la involución, como dijera Dante Alighieri en su Divina Comedia, ¿no? ¿Quién quiere pasar por el Tártarus, no? Yo creo que a veces el conocimiento es bueno para saber que toda decisión tiene un precio. Un precio, para bien o para mal, todo tiene un precio. Bueno, pues hay que tomar la decisión. Preguntan que si darle vida y vida a los egos buenos. ¿Darle vida a los egos buenos? Preguntan. No entendemos esa pregunta, eso de darle vida a los egos buenos, no sé a qué se refiere. Los egos buenos
es igual que los egos malos, o sea, nada bueno, ¿sí? Yo creo que la indecisión es un rasgo de la personalidad. Ajá. Simplemente es un rasgo. Lo que pasa es que la pregunta sería, este rasgo de la indecisión de una persona, de su personalidad, puede ser que venga desde su nacimiento, por decirlo así, que a todo dice no. Todo dice no. Oye, ¿qué? No. Eso no. Esto no. O sea, a veces sin saber están diciendo no. Pero eso ya es un rasgo de la personalidad de la persona que viene desde, ¿puede decir desde la infancia? Pues podrías, la inseguridad, la falta a lo mejor en el hogar de algo que de alguna manera lo marca o nos marca, en un momento dado nos puede marcar, puede crear esa inestabilidad psicológica y crear ese tipo de personalidad indecisa, ¿no? En el que pues nunca dice sí, nunca dice no, o a todo le dice no, pero luego quiere decir sí, y es una tortura, ¿no? Nosotros diríamos que necesitamos, y es momento de grandes decisiones dentro de las indecisiones, es decir, en una primera etapa la indecisión es como la búsqueda, ¿no? Nosotros tenemos que pasar siempre por esa búsqueda, por esa confrontar. Tenemos que confrontar las indecisiones de la vida para tomar grandes decisiones. El problema es que nos quedemos atascados en la indecisión, ¿sí? Eso es muy importante. Nosotros tenemos que buscar a la vida, confrontar, y pasaremos momentos de grandes indecisiones, pero serán momentos para nosotros de grandes decisiones. Pero aquí lo que decimos que tenemos que trabajar es justamente no quedarse atorado en las indecisiones para llegar a algo. A lo mejor la decisión fue equivocada, fue la peor decisión, pero fue la decisión que tomamos. Y de los errores aprendemos. Pero si nunca hacemos nada, esto sí, por eso decíamos, se desprende de lo segundo, si nunca hacemos nada, nunca aprenderemos nada, ni para bien ni para mal. Porque a veces de los peores errores aprendemos más. A veces de los peores y de las peores circunstancias aprendemos más. Entonces es importante. Comentan que ya entendieron, ¿no? Pero bueno, quizás queriendo complementar un poquito, quizás se refiere a que, bueno, hay que decidirse, como el camino del Cristo te dice, o frío o caliente, ¿no? Entonces muchas veces, incluso hay personas que deciden su vida por ese camino del ego, ¿no? Pero lo que siempre hay que tomar en cuenta es que todo tiene un resultado también, ¿no? En la indecisión no hay acción, pero en la decisión también hay consecuencias. Y sí, a veces ese es el miedo del riesgo, ¿no? Pero como una reflexión, muchas veces uno tiene miedo en este camino de la gnosis porque dice, es que es muy difícil, es que enfrentarse a los egos es muy difícil, o trabajar, etcétera, con la gnosis, pero finalmente dice, bueno, de todas maneras en la vida ya se viene a sufrir, ¿no? O sea, muchos tienen miedo a enfrentarse a las pruebas, ya digamos a nivel de la gnosis, pero en realidad cuando tú lo reflexionas, ya la vida es, o sea, ya está de por medio el dolor, ya está de por medio el sufrimiento, ya está de por medio que tengas que luchar cada día, pues por sobrevivir. Entonces, pues ayudar a los indecisos en este camino, pues a comprender que el miedo es también una ilusión, ¿no? Sí, porque eso ya, es importante comprenderlo, que el miedo también es una ilusión. ¿Cuántas veces han llegado estudiantes, como comenta Marisa, a la enseñanza y luego se sienten indecisos de seguir adelante dentro de estos estudios porque dice, ¿y si me vienen las pruebas? ¿Y si no las paso? ¿Y si fracaso? Va a ser peor. Pero como dice Marisa, que es muy cierto, la vida misma continuamente nos está también poniendo las pruebas.
Solo que en este caso, dentro de este camino de la gnosis, podríamos decir que estamos apuntando un poquito más alto, ¿no? En el aspecto espiritual o interno. Yo creo que vale más la pena una lucha interior por esa conciencia, que no nos quedemos luchando por la vida, por un mejor puesto de trabajo, o ganar un poco más de dinero, o a lo mejor obtener la mujer o el hombre ideal, ¿no? Que no significa que no podamos también buscar cierto bienestar humano, que no es un delito. El delito está en los excesos, ¿no? Los excesos de las cosas son los que nos hacen daño, ¿no? También complementar que yo creo que cuando uno conoce la gnosis, se abren puertas, ¿no? Se abren puertas a las cuales si tú tomas la decisión, puedes cambiar incluso destinos, ¿no? Exacto. Claro, cuando uno entra a la gnosis y toma decisiones radicales en su vida, pues igual que mi esposa y mi persona, empezamos en estos estudios muy jóvenes, tomamos decisiones, dejar estudios, dejar a veces hasta nuestros países, nuestras ciudades. Y bueno, hoy en la fecha podemos hacer un resumen y podríamos decir, para nosotros fue algo maravilloso, unas grandes experiencias, con sus altos y sus bajos. A veces esas decisiones nos llevaron a que un día solo tuvieras un plato de arroz para comer, y otros días de repente encontrarte con gente maravillosa y hermosa que te pudo llenar, tanto así que así fue como yo encontré a mi esposa dentro de la gnosis, así que no puedo dar más que testimonio que fue la mejor decisión de mi vida haber encontrado a mi esposa dentro de este trabajo, porque yo soy de España, estaba en España, luego fuimos por Londres, luego nos venimos aquí a México y nos encontramos por Brasil, y uno diría es una locura, pero son decisiones de la vida, ¿no? Sí. Yo creo que todo ser tiene la capacidad para poder desarrollar algo que en la vida le dé el éxito. Creo que cualquier ser podría ser así. Así Pero es. una indecisión te lleva Te traba. a la mediocridad, te lleva a ser un tipo mediocre para tu vida. O sea, te vas a perder en la mediocridad. No vas a hacer ya nada trascendente, precisamente por esa indecisión. Y todo el mundo tiene la capacidad para poder hacerlo. Exacto. Pero hay que tomar decisiones. Si no Sí. tomas decisiones, no vas a te quedas mediocre. Exacto, entonces hay que dejar de ser mediocres, es una buena reflexión, una palabra un poco dura, ¿no? A veces, pero, híjole, tenemos que aceptar, a veces uno se queda, yo mismo a veces me digo, si no tomo decisiones, a pesar del tiempo que llevamos, tenemos que seguir avanzando. Esto es como las pruebas, a veces lo reflexionábamos, Marisa me decía, es que las pruebas se pasan en muchos niveles. Uno cree que ya pasó, ya tomó sus decisiones y luego vienen nuevas decisiones y más decisiones. Y si no avanzamos, podríamos decir que nos quedamos en esa... Avanzamos hasta cierto nivel y luego nos podemos nuevamente atascar, ¿no? Quedar en esa mediocridad. Entonces es una lucha continua, la vida es una lucha continua. Cada vez que un día nuevo nace, es un nuevo sacrificio que hace la tierra, el sol, el aire que respiramos. O sea, todos los días es una lucha. No podemos decir que no. Este pasado fin de semana estuvimos en Mazamitla preparando lo del retiro junto con mi esposa que se quiere hacer en octubre sobre las 7 verdades, y te das cuenta justamente qué difícil es romper esa mecánica de la vida misma, porque la ley por entropía, la misma vida por entropía te impide avanzar y te llena de esas propias indecisiones, miedos, temores, porque hoy en día vivimos mucho esos miedos, temores, y hay que desempolvarse, hay que seguir adelante, no hay que quedarse en el pasado. Es muy importante, como decían, no ser mediocres. Antes de continuar,
cuando lo hacen en la primera parte, preguntaban ya al final a qué le llamas desalmado. Entonces, Desalmado. ya no sé la pregunta hasta ahí. Ok, bueno, una persona desalmada es que ya su conciencia ya no está aquí, solo está su cuerpo. Es decir, lo mandan a la involución directamente. Es un cascarón, solo es pura personalidad y puro ego. Ese tipo de personas, habla justamente el maestro Samael, que personas que cometen crímenes muy terribles, directamente desencarnan el alma de esa persona o la conciencia, la sacan de su cuerpo y directo la mandan a la involución. Ya el puro cuerpo se queda con puros egos para pues terminar de cumplir quizás su ciclo de 108 vidas o para que sirva como un vehículo nada más del karma. Son cosas fuertes a veces y pues solo de esa manera quizás uno pudiera entender cómo hay personas que con esa sangre fría ha podido de repente cometer terribles asesinatos y te lo dice y hasta siente gozo, ¿no?, por lo que han hecho, ¿no? Solo alguien así podría uno decir, bueno, es que esta persona ya no tiene nada, ¿no? Esta persona ya está hueca, está vacía, ¿no? Si ya no podemos sentir ni el más mínimo dolor en el corazón por una acción o una acción tan grave que podamos cometer, es porque realmente ya no hay nada dentro de esa persona, ¿no? Y cada vez estamos viendo más esto en la humanidad, ¿no? Es muy triste que cada vez se está viendo esto con más frecuencia, desafortunadamente, ¿no? Y bueno, pues gracias a que el maestro Samael pues de alguna manera nos abre este conocimiento y nos devela algo que pues siempre se ha dado. La gnosis no es exclusiva de Samael. Por ahí, desafortunadamente, vamos a decirlo, ¿por qué no? Personas que a lo mejor no han entendido la enseñanza dicen que el maestro plagió a otros maestros. Pero el maestro siempre dijo, la enseñanza no es mía, la enseñanza ni siquiera pertenece a Gurdjieff, ni acá, ni acullá. La enseñanza estaba en el antiguo Egipto. Lo que se hace es que se difunde. El maestro Samael, gracias a lo que él hizo, difundió, devela lo que quizás muchos otros autores habían hablado, ciertamente, pero nadie lo habíamos entendido con la claridad y marcado tan claramente este trabajo, ¿no? Ya luego muchos después del mismo maestro Samael han escrito muchos libros, han hablado, pero haber concretizado la enseñanza, la gnosis, porque esa fue su misión, es la quinta verdad, es una de las cosas que hablaremos en el retiro. La quinta verdad es la enseñanza de la alquimia. Entonces él viene a develar eso, y todo lo demás podríamos decir es un adorno extra para que podamos entender la quinta verdad. Así que aquellos que dicen que el maestro plagió no han entendido ni siquiera la gnosis de los antiguos gnósticos, ni esenios, ni templarios, ni egipcios. Simplemente especulamos, simplemente se nos hace fácil echar la culpa a los demás de lo que no comprendemos dentro de nosotros, y recomendaríamos a ese tipo de personas que investiguen. En un momento dado nosotros también investigamos, quisimos saber más, y hasta es bueno que uno pueda dudar de la enseñanza del maestro, de los maestros. Bueno, no se queden en la duda, investiguen, descubran, y cuando encuentren la raíz de toda esta enseñanza de lo que se está hablando, podrán encontrar la verdad dentro de sí mismos. Esto es muy importante. Si no hay más preguntas, pasamos al segundo punto, al tercer punto, que son fundamental a destruir. Son las tres furias, Judas, Pilatos y Caifás. Se dice que fueron tres traidores. Hablamos de los traidores históricos, simbólicos, que pues Judas representa el deseo, Pilatos representa la mente y Caifás la mala voluntad. Bueno, Judas hizo un papel, fue un maestro que hizo un papel y tuvo que representar el mundo de los deseos. Por eso se le paga con 30 monedas de plata. La plata representa la luna representa justamente esos deseos inferiores, esos deseos que gobiernan los 5 centros de la máquina humana. Acuérdense: centro instintivo, motor, sexual,
emocional y mental. Tenemos caídos, se dice, en nuestros cuerpos. Y los deseos parten de pues, un proceso que la humanidad pasó. Eso es algo que también cuando se dé, si tenemos oportunidad y todos también puedan venir al retiro que se dará en octubre en Mazamitla, hablaremos justamente dónde nacen estos deseos, en qué raza se empieza a formar, y eso es parte de esas 7 verdades que tenemos que no develar porque ya están escritas, pero sí meditar y reflexionar sobre cada una de ellas. Y justamente el deseo es la causa, se dice, de la misma creación que viene o venimos arrastrando desde muchas humanidades atrás, y que el deseo hizo entrar a este mundo de materia, la conciencia, para tener un aprendizaje. Pero el deseo se vuelve luego como un espejo engañoso. Vemos, pero ya no vemos, como el espejo humeante. Ya no podemos ver lo que tenemos delante de nosotros, porque se nos ciega. Es como cuando queremos algo con mucha intensidad y no medimos las consecuencias de aquello que deseamos y cometemos a veces muchos errores, ¿no? La ambición humana, llena de deseos, entra en guerras, destrucciones, porque deseamos más de lo necesario, porque una cosa es la necesidad y otra cosa es la codicia. Y para nosotros entender esto nos ha llevado millones de años, hasta en la época que nos encontramos ahora la humanidad, mordiendo polvo, se podría decir, en donde el deseo ha llevado a naciones contraponerse unas a otras. El deseo lleva a que tengamos que vivir temerosos por falta de seguridad, porque hay alguien que desea a lo mejor lo que yo tengo, y lo que yo tengo a lo mejor lo desea otro, y lo que tiene otro a veces yo lo deseo, y entonces entra esa, vamos a decir, desarmonía. Por eso se dice que matamos al alma con los deseos, porque el deseo es, como dicen los budistas, es el principio del dolor. Si uno deja de desear, deja de tener dolor. Eso es dentro de lo que explica el Buda sobre lo que son las 3 nobles verdades, ¿no? Entonces hay que, bueno, las 8. Bueno, habla de las 8 y de los 3 principios. Entonces, si nosotros queremos descubrir cuál es la causa del dolor, empezamos a descubrir que primero hay un deseo. O sea, existe dolor porque me falta dinero. ¿Por qué? Porque lo deseo. Entonces, la primero es descubrir que hay deseo. ¿Sí? Eso es importante. Luego, que hay que dejar de desear. Y tercero, que hay un camino para realizar este trabajo. Entonces, esto es importante. Muy importante, que el deseo es la causa del desorden mundial, porque es la manera en la que nos hemos manifestado o hemos buscado manifestarnos en este mundo, ¿no? El Judas, pues vemos que vende a Jesús por dinero, por 30 monedas, y luego se ahorca. ¿Esto qué nos está queriendo decir? Que ese es como el loco. Somos como esos locos y luego nos suicidamos, ¿no? Representa que para acabar con los deseos tenemos que trabajar con la muerte psicológica. Pero también representa el loco, el que deja lo mejor por 30 monedas que no la valen. Uno deja el reino, podríamos decir, del ser, del espíritu, por unas baratijas, porque el deseo nos engaña, engaña a la mente, engaña a las emociones, engaña a nuestros 5 centros. Esto se debe a que nuestros 5 centros de la máquina humana viven engañados por los deseos de los propios agregados psicológicos, defectos psicológicos que cargamos dentro de nuestro interior. Pilatos, ¿qué hace Pilatos? Bueno, no sé si quieren comentar algo. Sí.
no puede haber deseos sanos. Es que los deseos sanos los traduciríamos como los anhelos. Por eso se dice la lujuria y el amor. ¿Cuándo es lujuria y cuándo es amor? ¿Cuándo es deseo y cuándo es un anhelo? El deseo es aquel que quiere más de lo que uno necesita. Yo puedo querer algo, anhelo algo, pero si no tengo cuidado con mi anhelo, con lo que yo quiero, y no es equilibrado, se convierte en un deseo que me atrapa en mi propia trampa. Entonces, cuando yo hablo de un buen deseo, estaríamos diciendo que es yo anhelo lo mejor para mi familia, yo anhelo o yo busco un mejor trabajo. Eso es positivo. Podríamos decir, es un deseo, vamos a ponerlo así, es como una lucha en la vida de algo que yo busco. Pero si soy consciente de aquellas cosas que yo quiero, las puedo decir en cierto modo, las tengo en equilibrio, sacrifico a veces esos impulsos cuando veo que ya no son positivos. Es decir, controlo mis deseos y los vuelvo en anhelos, los transmuto, los supero. Pero si a mí me gana lo que yo quiero frente a lo que debe de ser en un equilibrio de la vida, entonces el deseo me consume. Esto es como la alquimia misma, ¿no? La energía sexual. Se necesita ese incentivo, ese impulso. Pero si te gana el impulso, si te gana el deseo, cae la fornicación y entonces viene la salida del Edén. ¿Sí? También podría decirse que el anhelo siempre va subyugado a la voluntad de nuestro ser. Es decir, el anhelo no puede ser caprichoso, ¿no? El anhelo es humilde, el anhelo es manso, como dicen las bienaventuranzas, ¿no? Pero el deseo es caprichoso, el deseo es que ya no estoy dispuesto a esperar el tiempo en que se cumpla mi anhelo. El deseo es voluntad del ego, ¿no? Es diferente. Cuando uno desea dinero, pues no es malo, ¿no? O sea, el dinero no es bueno ni es malo, pero el problema es el deseo que hay, ¿no? Cuando no lo tienes, lo que puedes hacer por tenerlo, ¿no? Es decir, hasta dónde puedes llegar. O sea, si un deseo a ti te frustra, ¿verdad? El deseo tiene como consecuencia siempre el dolor. El anhelo cumplido trae siempre felicidad y dicha, ¿no? Y bueno, pues eso viene muy al caso porque se tergiversan los términos. Hoy en día vivimos con los términos torcidos y se habla, por ejemplo, de la ley de atracción. Y la ley de atracción está mal utilizada, ¿no? Sí, porque la ley de atracción busca cumplir los deseos, las ambiciones, no los anhelos espirituales o de la conciencia, como dice Marisa, está clarísimo. Los anhelos vienen determinados por una voluntad de la conciencia, de un principio superior, en un desarrollo autoconsciente hacia la humanidad exterior y hacia nuestra humanidad interior. El deseo viene determinado precisamente a esos factores débiles de la psiquis humana que ha absorbido de su medio ambiente, llamado agregado. ¿Por qué se dice agregado? Porque se agrega a la psiquis humana. Es decir, no es algo mío, es algo que se agregó y busca alimentarse, es como una larva que busca alimentarse a través de ¿qué? De las energías, y esas energías las busca a través de los deseos. Deseos pasionales, carnales, emocionales, mentales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son como vampiros que nos andan sacando la energía, los deseos, subyugados a aspectos psicológicos que creemos que son nuestros, porque ese es el engaño. Yo creo que lo deseo, pero ¿quién lo desea? A lo mejor fue que de pequeño tuve un trauma, tuve ciertos miedos, me quedó una ansiedad, y esa ansiedad luego yo vi que el dinero para esa persona representaba felicidad, hago una mala asociación y entonces alimento
creo un defecto llamado codicia dentro de mí mismo en base a un miedo, en base a una mala representación, y ese deseo que aparentemente diríamos, bueno, es que él busca superarse, sí, pero está partiendo de principios psicológicos negativos de sí mismo, ¿sí me entienden? El querer tener una economía no es malo, pero podemos llegar a un mismo punto desde dos ángulos opuestos, y eso es lo que muchas veces nos confunde. Y aquel que buscó tener un bienestar no para sí, sino para los demás, y por como consecuencia se generó un bienestar para él, es muy diferente quien buscó un bienestar solo para él sin importarle los demás. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Una cosa es conciencia y otra cosa son efectos psicológicos. Entonces, claro, aquí los deseos, si los distinguimos, podemos de esa manera entenderlos mucho mejor, ¿no? Pilatos, la mente, ¿cuánto no podríamos hablar de la mente, no? ¿Qué hace Pilatos? ¿Se recuerdan? Cuando van a crucificar a Jesús, se lava las manos. La famosa justificación. La mente da para todo. La mente justifica todos nuestros errores, esconde nuestras peores perversiones, pero todo queda muy bien justificado, ¿no? Si queremos de verdad un cambio interior, conocerse, la gnosis es conocimiento, es una búsqueda interior, no hay excusas. La mente tiene 49 niveles, ya hay una conferencia que hemos hablado sobre la mente. Es un proceso terrible y es la guarida del ego, volvemos a lo mismo. Es el móvil de la personalidad, no es la conciencia. Entonces, ¿qué podríamos esperar de la mente? Nada bueno. Hay una mente superior, pero esa no la tenemos activa dentro de nosotros. Necesitamos activar la mente superior. Solo podemos activar una mente superior cuando limpiamos a la mente sus 49 niveles. Abriremos la mente interior. Y bueno, pues el Caifás, la mala voluntad, que se rasga las vestiduras, la mala voluntad de no hacer lo que se debe de hacer, lo que sabemos muchas veces que se tiene que hacer. Uno sabe, y cuántas veces nos sucede que yo debería a lo mejor estar trabajando el día de hoy y no jugando y yéndome al casino, ¿no? O en la tomadera. Yo sé que no lo debería de hacer, pero la mala voluntad me lleva pues al vicio, a lo fácil. La mala voluntad también es el que vende la misma enseñanza, es el que pues incluso vende vende el altar, ¿no? Los que tienen incluso la misma gnosis, el mismo conocimiento, y luego comercializan con el conocimiento. Traición, es la peor de las tres traiciones, ¿no? Porque teniendo el conocimiento se manipula, se adultera, se engaña, o vivo de ese conocimiento pero no doy todo el conocimiento. Ese Caifás, también la mala voluntad en el que yo soy consciente de lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántas veces cometemos errores pero por inconsciencia? Pero ya la mala voluntad es que es consciente del daño que estamos haciendo, ¿no? Entonces esto se puede abarcar muchísimo. De hecho, ya hay una conferencia en internet que hablamos de los 3 traidores. El que la quiera buscar simplemente pone en YouTube 3 traidores y gnosis, y ahí sale la conferencia en YouTube. Y bueno, pues para ir concluyendo, para que no se haga más largo, obviamente trabajar con los 7 defectos y el temor, justamente el temor que hablamos en la indecisión, ¿no? Creo que ya también hemos subido algunas conferencias sobre cada uno de los defectos. Obviamente la lujuria, obviamente la ira, el orgullo, la envidia, la codicia, la pereza y la gula. Se dice que son 7 serpientes con un solo tronco también, que eso también es interesante. Son
7 defectos, pero también son 7 serpientes de oscuridad, pero también hay 7 serpientes de fuego y 7 serpientes de luz de purificación. Cuando uno transmuta la energía, la serpiente que es la tentadora del Edén, que desciende porque se representa que va hacia los mundos infiernos, hay otra que al transmutar asciende por nuestra columna vertebral y nos libera, limpia o nos limpia de esas 7 serpientes negras, podríamos decirlo así. Pero también hay que entender que tanto la serpiente que sube como que la serpiente que baja nos va a purificar. Y alguien diría, ¿cómo es eso? Que la que baja nos va a purificar. Sí, porque nos va a llevar a los mundos infiernos. Y ahí, después de muchos miles o millones de años, después de sufrir mucho, la serpiente nos va a limpiar a través de ese dolor que vamos a pasar. O tomamos el camino de la liberación consciente, con padecimientos voluntarios y trabajos conscientes, o tomamos el camino de la involución, padecimientos inconscientes y grandes periodos de sufrimiento. Porque es un proceso de purificación. Nosotros ya no hablamos ni bueno ni malo, vamos a decirlo como dice el maestro Samael, evolución e involución. ¿Queremos pasar por la involución? Seamos conscientes. ¿Queremos la revolución? Necesitamos este trabajo de la revolución de la conciencia que en miles de años siempre los maestros han estado entregando, y que en esta última época Jesús el Cristo viene a representar con su drama cósmico una gran enseñanza que el maestro Samael nos ayuda a entender. Muchos otros autores también nos hablan al respecto, pero el quinto de los 7, que es Samael, devela justamente la quinta verdad, que es la que nos libera de este camino de involución en el que cada vez la entropía nos está llevando más y más, ¿no? Entonces necesitamos trabajar con este último punto. Damos por concluidas las 3 conferencias que se dieron sobre lo fundamental a destruir. Obviamente que pues, es como una pequeña pincelada, porque muchas veces nunca nos paramos a ver estos detalles. Uno dice, pues son los 7 defectos y ya, ¿no? Y bueno, a veces es interesante profundizar en algunos aspectos, sobre todo en la personalidad, ¿no? Sería lo más importante trabajar, ¿sí? Entonces, si un gnóstico puede tener hijos, ¿o cómo se puede decir de él? ¿Por qué se puede decir de él? Pues, ¿por qué no va a poder tener hijos un gnóstico? O sea, ¿cuál de malo sería? El maestro dice que se puede tener hijos de la alquimia. Ahora, es un tema que se dio en su día también, de la alquimia, pero hay que entender que no es pecado tener hijos. O sea, ¿cuál va a ser el pecado? Si esos hijos nacieron de la alquimia, muy bien, y si no nacieron de la alquimia, pues ni modo, no nacieron tampoco de la alquimia, pero lo importante es transmutar. Nosotros no estaríamos de acuerdo, obviamente, con lo que no sea la transmutación, pero tampoco vamos a condenar a una pareja porque tuvieron un hijo sin alquimia. Nosotros diríamos, ustedes decidan qué quieran hacer porque esa es su decisión, pero nosotros siempre recomendaríamos, obviamente, la transmutación. Obviamente tendría, si uno anhela un hijo hay que pedirlo también. Exacto, uno puede pedirlo en la alquimia, uno pide el hijo y entonces con la transmutación, con un solo espermatozoide se puede fecundar un óvulo y pueden tener perfectamente un hijo, eso no es ningún problema. Ahora, si alguien para tener un hijo decide no dejar de transmutar, nosotros diríamos, no puede, ahora sí diríamos como dice el Cristo, fríos o calientes, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, no son mis palabras, son las palabras del mismo Jesús el Cristo. O somos o no somos, pero no podemos estar jugando a dos. O sea, está clarísimo, ¿no? Preguntan, el curso que anuncian es el de meditación básica, ¿cuándo comienza?
Perdón, lo que dicen del curso es que pusimos ese anuncio, pero fue un curso que se dio el año pasado y pusimos el anuncio, no nos ha dado tiempo a modificarlo, pero no es que vayamos a dar ese curso en sí, es un curso que ya se había dado, ¿sí? Y si se repite les vamos a avisar. Ahora lo que queremos cambiar, la información de la página, que no nos ha dado tiempo, es anunciar lo del próximo retiro que se va a hacer aquí en las tierras de Jalisco, en Mazamitla. Van a ser 3 días, va a ser el día 26, día 27 y día 28 de octubre de este año 2012, en unas cabañas de Mazamitla. Los que estén interesados, en la página sí tenemos el correo y sí tenemos ahí el teléfono, se pueden contactar y les hacemos llegar la información con mucho gusto. Nada más se está pidiendo una mínima cuota de mantenimiento de lo que es el retiro y cada quien paga sus cabañas para materiales, es una cuota mínima, porque obviamente, como ustedes mismos se darán cuenta, a través de este canal no hemos perseguido ningún fin lucrativo, aunque sí hemos puesto ya en la página un botoncito para los que quieran colaborar un poquito a lo que se está haciendo, también se les agradece para poder seguir manteniendo este canal y las conferencias, ¿no? Ahora sí que eso lo dejamos a la conciencia de cada uno de ustedes y a sus posibilidades también, ¿no? Bueno, pues terminamos. No sé si hay otra pregunta más sobre todo esto. Claro, habría mucho que hablar cuando se tocan los temas de psicología. Nos quedamos cortos. Esperamos que sea una pequeña pincelada que les haga y nos haga a todos reflexionar y podamos cambiar. De verdad, yo les invito que no nos dejemos llevar por la menor resistencia, busquemos siempre el máximo esfuerzo, busquemos a la conciencia, no nos dejemos llevar por los deseos, aunque tampoco nos sintamos culpables, sino reflexivos por nuestras debilidades y necesitamos cambiarlas, en vez de estar lamentándonos, que no significa que uno no tenga que tener ese caón, ese remordimiento, pero empecemos, como decíamos, a dejar de ser mediocres, como se decía, como comentaban, y empecemos de realmente hacer un trabajo sobre sí mismos, porque no importa el tiempo, es elástico. Podemos empezar a trabajar hoy y es elástico, siempre hay tiempo. Cuando no hay tiempo es cuando lo desperdiciamos, ese es el peor de los tiempos. Si yo me pongo a trabajar hoy y mañana y pasado, es el mejor de mis tiempos. Hay que empezar a cambiar desde este preciso instante. Cueste lo que nos cueste, no nos queda de otro. Es mi invitación y ojalá que esto llegue a todos los que nos escuchan en este momento y los que nos escucharán en días o meses o años posteriores, ¿no? No es ni Gabriel ni Marisa, esto es el conocimiento universal de lo que siempre ha existido, de esta gnosis que no tiene nombre ni propietarios, no es de nadie, es de todos, es del ser. Muchas gracias y que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.